Muchas gracias por la presentación. Como ya lo mencionaron, soy estudiante activa de la licenciatura Química Farmacéutica Biotecnóloga y el día de hoy vengo a presentarles una investigación de carácter exploratoria a la cual quise titular Métodos analíticos para la detección de contaminantes microbianos en productos farmacéuticos. El objetivo de esta investigación fue describir los métodos analíticos más utilizados para la detección de contaminantes microbianos en productos farmacéuticos, su funcionamiento, ventajas y limitaciones, destacando la importancia de estos métodos en el control de calidad. De manera introductoria, la microbiología, como ya bien sabemos, es una disciplina científica que desempeña un papel primordial en el desarrollo y en el control de calidad en la industria farmacéutica. Muchos medicamentos son particularmente susceptibles a la contaminación debido a que ofrecen un ambiente nutritivo ideal para el crecimiento de diferentes microorganismos, por lo cual es importante, es crucial el control de calidad para garantizar que los productos farmacéuticos estén libres de contaminación por microorganismos y la implementación de pruebas microbiológicas durante el proceso nos va a ayudar a garantizar la seguridad, la eficacia y otros factores de estos fármacos. El control de calidad no solamente se asegura de esto, sino también verifica que no haya fallos en el proceso de producción, como por ejemplo en mezclas incorrectas de ingredientes, y pues su objetivo principal es permitirnos corregirlos antes de que estos lleguen al consumidor. Quiero hablarles un poco de los tipos de microorganismos más comunes que afectan los productos farmacéuticos. Tenemos a Pseudomonas aeruginosa, también al género Staphylococcus. El género Staphylococcus está ampliamente distribuido en la naturaleza. Se encuentra en muchos lados, se encuentra en la piel, en mucosas, en la boca, en sangre, en intestino delgado, en el tracto genitourinario, etc. Staphylococcus aureus se trata de un coco gram positivo y la presencia del género Staphylococcus indicaría particularmente una contaminación por parte de una fuente humana. Estos microorganismos pueden ser transportados por el polvo, la piel, la ropa, en microgotas de humedad que se generan al moverse, al hablar, al estornudar. Tenemos también a Escherichia coli. Escherichia coli es parte de la flora normal fecal de humanos y de algún tipo de animales, pero algunas cepas pueden producir infecciones en el tracto urinario, ocasionalmente pueden producir septicemia y meningitis, y pues las cepas más importantes de Escherichia coli pueden producir casos graves o severos de diarrea. Su presencia en un producto de uso, humano, se implicaría que hubo una contaminación fecal. Por lo cual es súper importantísimo localizarlas. Salmonella. Salmonella es un miembro de la familia Enterobacteriaceae que puede causar muchos tipos de infecciones, desde una gastroenteritis hasta una enfermedad generalizada como fiebre tifoidea o paratifoidea. Una vez que se han ingerido las salmonelas con un producto contaminado, estas pasan al estómago y comienzan a multiplicarse. Se adhieren al borde del cepillo de las células epiteliales y tapizan la proporción distal del intestino delgado. Eh, Inducen a la liberación de prostaglandinas que estimulan el AMP cíclico y pues producen una activa secreción de fluido que se manifiesta en una diarrea profusa. Típicamente el periodo de incubación es aproximadamente de 12 a 36 horas. Tenemos también al género Clostridium. El género Clostridium está formado por un grupo heterogéneo de bacilos gram positivos anaerobios y está también ampliamente distribuido en la naturaleza, principalmente en el suelo, en el tracto intestinal de muchas especies, incluidos el hombre, y pues puede causar infecciones de origen exógeno y de origen endógeno. En la actualidad se han descrito más de 150 especies, aunque solamente alrededor de 30 han sido asociadas con infección humana, siendo Clostridium perfringens la especie más frecuente. La presencia de microorganismos anaerobios, especialmente del género Clostridium, suelen encontrarse en materias de origen natural, como puede ser el talco o el almidón. También puede estar en hierbas medicinales o en medicamentos fitoterápicos. También tenemos hongos filamentosos y levaduras. Muchos hongos saprófitos, mohos y levaduras ambientales suelen estar ligadas a contaminación de medicamentos y cosméticos.
ya que, por ejemplo, las soluciones oftálmicas, los ungüentos, los supositorios, las pomadas, en cosméticos, jabones, talcos y otros que contienen nutrientes ricos en hidratos de carbono y en ácidos grásicos, suelen ser más susceptibles a este tipo de contaminación. En este otro apartado me gustó mencionar las normas regulatorias que rigen al área específicamente de control de calidad. Tenemos que la USP establece criterios microbiológicos en sus capítulos 61, titulados Microbial Enumeration Test, y en el capítulo 62, titulado Test for Specific Microorganisms. Estos capítulos detallan métodos para la enumeración de microorganismos y las pruebas específicas para detectar patógenos como Escherichia coli, salmonelas y pseudomonas aeruginosa. La EP incluye capítulos que tratan sobre pruebas microbiológicas similares, como en el capítulo 2.6, sección 12, titulado Microbiological Examination for Non-Sterile Products, Microbial Enumeration Test, y en el 2.6, apartado 13, que se titula Test for Specific Microorganisms. Además, la EP define límites aceptables de la carga microbiana para diferentes tipos de productos. Tenemos también a la FDA, pues la FDA regula los productos farmacéuticos biológicos a través de las buenas prácticas de manufactura, las GMP. Estas regulaciones se incluyen en la sección 21 del FCR, por sus siglas en inglés, Code of Federal Regulation, específicamente en la parte 211, que establece requisitos sobre el control microbiológico y la cantidad de productos farmacéuticos, tanto estériles como no estériles. Tenemos también a la ICHQ6A. Esta norma se titula Specification, Test Procedures and Acceptance Criteria for New Drug Substance and New Drug Products. Esta norma proporciona directrices sobre las especificaciones de las pruebas microbiológicas en medicamentos no estériles, y la ICHQ7 de Good Manufacturing Practice Guide for Active Pharmaceutical Ingredients se refiere a las prácticas GMP aplicables a los ingredientes activos y destaca la importancia del control de calidad microbiológico durante la producción. Tenemos que también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, publica también guías técnicas sobre las buenas prácticas de manufactura. En estas guías incluye capítulos sobre el control microbiológico, que muchas veces son de referencia para países que siguen sus recomendaciones, específicamente en regiones pues, en desarrollo. Pues bueno, comenzamos con los métodos analíticos tradicionales. Existen dos métodos analíticos tradicionales para realizar ensayos. Está el de transferencia directa o siembra en placa y el de filtración por membrana. Para este tipo de ensayos es necesario y preciso emplear una técnica que sea simple, eficiente y reproducible, que pues permita el crecimiento de la mayoría de los microorganismos y pues que también a la industria farmacéutica le sea de bajo costo. La siguiente tabla nos dice el tipo de ensayos que se realizan y los medios específicos a utilizar. Por ejemplo, para ensayos para detectar Escherichia coli, tenemos que los medios a utilizar podrían ser caldo McConkey y agar de McConkey. Para detectar pseudomonas aeruginosa podemos utilizar el medio de agar cetrimida y etcétera. Muchas veces en este tipo de ensayos las pruebas suelen no ser muy visibles. Esto podría ser debido a que los productos o los fármacos poseen algunas propiedades fungicidas o bacteriostáticas. Sin embargo, debemos de repetir la prueba para este tipo de casos, ya que contemplamos, cuando sucede así, podemos contemplar el uso de agentes neutralizantes como lo son polisorbato 80, lectina o penicilinasa. Esta tabla me fue de mucha utilidad encontrarla y colocarla para poder explicarles que para todos los métodos necesitamos una cantidad mínima de toma de cada envase para cada medio de cultivo. Entonces, por ejemplo, en líquidos que son menores a 1 mililitro es necesario colocar todo el líquido del envase para una prueba de medio de cultivo. En sólidos, cuando son menores de 50 miligramos, igual necesitamos colocar todo el contenido del envase.
También menciona los antibióticos a granel. En los antibióticos a granel necesitamos 500 miligramos de cada envase para un medio de cultivo. También menciona materiales quirúrgicos, suturas y otros dispositivos médicos, pero principalmente yo quería retomar esta información y pues no recortarla por respeto al derecho del autor. Pasamos al siguiente método, que sería filtración por membrana. Este método se utiliza mucho para líquidos miscibles y también para líquidos inmiscibles en vehículos acuosos. Para sólidos filtrables, para aceites, para soluciones oleosas, para semisólidos, para aerosoles, para jeringas prellenadas, etc. Este método emplea una membrana filtrante que consiste en un sistema que pues, al momento de manipular es aséptico. Las membranas poseen un tamaño de poro aproximadamente de 0.45 con un diámetro aproximado de 47 a 50 milímetros. Tienen un borde hidrofóbico o de baja retención del producto y pues para líquidos se utiliza nitrato de celulosa y para soluciones alcohólicas fuertes, por ejemplo, se utilizan membranas de acetato de celulosa. Pero hay membranas filtrantes especialmente adaptadas para cierto tipo de productos, como por ejemplo para los antibióticos. Para este método también es muy necesario someter la cantidad de muestra de cada unidad que se debe ensayar, y para esto igual esta tabla en la cual nos indica, dependiendo del tamaño del lote, el número de unidades del lote, el tamaño de muestra o el número mínimo de muestra que debemos utilizar para cada ensayo. Por ejemplo, para antibióticos sólidos necesitamos utilizar envases que sean envases de menos de 5 gramos, utilizar el 20% de la muestra mínimo. Y pues pasamos ahora a la detección de microorganismos en fármacos mediante métodos rápidos y automatizados, lo que vendría siendo la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Esta técnica es una técnica molecular que nos permite identificar y cuantificar microorganismos patógenos de una manera rápida y precisa. Con base a la investigación que yo hice, vi que la industria farmacéutica Merck ya está poniendo en práctica esto con un sistema que nombra Sistema Assurance GDC. La PCR es una técnica, como ya sabemos, de amplificación del ADN que nos va a permitir detectar secuencias específicas de ácidos nucleicos de los microorganismos, y esta versión permite también la detección cuantitativa en tiempo real de la amplificación del ADN. Esta versión permite la detección cuantitativa en tiempo real de la aplicación del ADN, es muy rápida, es específica, permite cuantificar la carga microbiana y pues reduce significativamente el tiempo de detección de microorganismos en comparación con otros métodos tradicionales, como lo es el cultivo de placa. La PCR puede detectar pequeñas cantidades de ADN, lo que nos permite a nosotros identificar incluso en bajas concentraciones los contaminantes microbianos en los productos farmacéuticos. Se propone que con el uso de cebadores específicos, la PCR puede llegar a detectar microorganismos y clasificarlos con una especificidad, incluyendo a los patógenos como Salmonella, Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa. Lo malo o la desventaja de este tipo de métodos es que pues la PCR detecta ADN, por lo que no puede diferenciar entre microorganismos viables o no viables. Esto pues es un inconveniente para esta área porque es importante saber si los microorganismos están activos. Y otra desventaja que se le ve al uso de PCR es que para su uso necesitamos que los métodos estén validados y garantizados para verificar su confiabilidad y su reproducibilidad. Tenemos también la detección por bioluminiscencia. Esta técnica detecta cuantitativamente el ATP, que pues está presente en todos los restos biológicos. Lo hace mediante una reacción específica con un reactivo que se llama luciferina o luciferenasa, que están en una dilución taponeada. La luz emitida, pues, la bioluminiscencia, como consecuencia de esa reacción, se detecta mediante un luminómetro. Encontré que igual la industria farmacéutica Merck ya lo está aplicando con el nombre de este equipo, que es Highlight.
Esta técnica se considera que es un método probado y demostrado para controlar la limpieza de acuerdo con el concepto de análisis de peligros y de puntos de control críticos. Em, Está ampliamente aplicada ahorita en la industria y los resultados de esta técnica se obtienen casi de inmediato, o sea, rapidísimo. Entonces nos permiten adoptar enseguida una acción correctora cuando sea necesaria. La desventaja de esto es que pues no es específico para microorganismos y pues no se detecta en formas no viables. En esta otra sección que quise nombrar métodos emergentes, que serían innovaciones y una tendencia futura, tenemos a la citometría de flujo. Como sabemos, la citometría de flujo se basa en la dispersión de la luz que se produce cuando unas células pasan por un haz y pues la señal resultante se analiza con un software. Esta técnica de laboratorio se utiliza para analizar características de células o de partículas suspendidas en un líquido y pues se utiliza para medir el número de células, su porcentaje de viabilidad, su tamaño y su forma. Sin embargo, en 2018, Cochrane utilizó como base el conocimiento del infrarrojo para poder identificar bacterias y modificó la técnica para sondear bacterias vivas mediante espectroscopía de fuerza atómica infrarroja. Eh, Estudió bacterias como Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa y Escherichia coli. En este trabajo no solamente logró identificar la cepa, sino que también detectó el grosor de su membrana, la viabilidad de las células y con la citometría de flujo analizó bacterias, obteniendo este espectro donde se ve perfectamente diferenciados cada bacteria en un diferente número de ondas. Eh, Encontré la tesis de una colega que se llama Lucia Abigail Cruz, en donde ella implementó el uso de silicio cristalino, a diferencia de Cochrane, y pues él utilizó bromuro de potasio, entonces de esta manera ella también propone una forma de evitar esta sustancia y de contribuir a la contaminación ambiental. Eh, Ellos proponen el uso de este dispositivo en conjunto con otros tipos de espectroscopía como una herramienta para la identificación de bacterias mediante la determinación del índice de refracción, lo que pues nos ayudaría y podría ser un método sencillo y pues de muy bajo costo. Em, Hice aquí una comparativa de métodos donde los clasifiqué en rapidez, en especificidad y en sensibilidad. Voy a retomar rápidamente las ventajas y las desventajas de cada uno de los métodos que investigué para pues que puedan comprender mejor el cómo hice esta clasificación. La siembra en placa tiene como ventajas que es económica, detecta microorganismos viables, pero tiene como desventaja que es lenta, es de 2 a 7 días aproximadamente. Filtración por membrana tiene como ventaja que es buena para líquidos, es de alta sensibilidad, pero sus desventajas es de que es lenta, requiere incubación y no es automatizable fácilmente. La PCR tiene como ventaja que es rápida, es altamente sensible, es específica para microorganismos patógenos, pero no distingue entre microorganismos vivos y muertos. Es muy costosa, lo que le hace pues una desventaja muy marcada. La bioluminiscencia tiene como ventajas que es muy rápida también, en cuestión de minutos. Mide la actividad metabólica, pero no es específico para microorganismos. Y pues por último, la citometría de flujo es rápida también, en cuestión de horas ya tenemos un resultado, detecta células viables y no viables, pero es costosa y tiene una cierta complejidad de técnica diferente a comparación de los demás. Entonces, en rapidez, mmm, clasifiqué como que va bioluminiscencia, PCR, citrometría de flujo y en último filtración de membrana y siembra en placa. En especificidad puse PCR, citometría, siembra y por último filtración y la bioluminiscencia. Y por último en sensibilidad clasifiqué PCR, citrometría, filtración, siembra en placa y bioluminiscencia. Y pues bueno, finalmente, en las conclusiones que tengo de esta investigación, es que pues los métodos tradicionales, como siembra en placa y filtración de membrana, siguen y seguirán siendo en un rato los pilares en el control microbiológico. Pues estos métodos son efectivos para detectar los microorganismos, son viables, pero pues tienen la desventaja de ser lentos debido a los tiempos largos de incubación
lo que, al menos en la industria farmacéutica, retrasa los procesos de liberación en los productos. En contraste, pues los métodos modernos como la PCR, la bioluminiscencia y la citometría de flujo nos ofrecen unas soluciones más rápidas y específicas. La PCR es altamente sensible y permite la identificación precisa de los microorganismos, pero sin capacidad de diferenciar entre microorganismos vivos y muertos puede limitar y está limitando su utilidad en estos casos y en esta aplicación farmacéutica. En conclusión, pues cada método tiene sus fortalezas y sus limitaciones. Em, los métodos tradicionales nos van a proporcionar una evaluación más rápida y crucial para la toma de decisiones en la industria. La elección del método que nosotros consideremos adecuados va a depender de los factores como pues el tipo de producto, como lo vimos por ejemplo en filtración de membrana que solamente sirve o está más específico para líquidos, la necesidad de la rapidez y los costos que cada industria farmacéutica pues quiera invertir en el área de control de calidad. Pero pues como siempre, el objetivo va a ser garantizar la seguridad y la calidad microbiológica en la producción farmacéutica para un bien común, el consumo humano. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad que me brindaron en poder hablar de este tema que realmente a mí me resulta muy importante y a la vez muy interesante. Me gustaría continuar con investigaciones respecto al área de control de calidad y pues nada, solamente agradecerles y estoy muy feliz de estar y de haber participado en este foro de investigación.